Bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a tejer paso a paso con 2 agujas esta linda chaquetita. Está súper fácil de tejer, se puede tejer para niños y niñas. La que vamos a tejer en el tutorial es para 0 a 3 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. También estén pendientes que en otro paso a paso les voy a enseñar cómo tejer el gorrito para que haga conjunto. Ahora, para tejer esta chaquetita de 0 a 3 meses, esta es la lana que yo usé. Es una lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Para el tamaño de 0 a 3 meses yo usé un total de 130 gramos. También van a necesitar 6 botones. Estos botones son de 16 milímetros. Ahora, si ustedes no tienen lana gruesa número 4, lo que pueden hacer es usar doble hebra de lana número 2 o de lana número 3. El tejido les va a quedar un poquito más grueso, pero les va a salir bien también. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer este suétercito yo voy a usar estas agujas de 5 milímetros. Yo voy a estar usando agujas circulares. Estas son agujas de 32 pulgadas de largo. Ustedes también pueden usar agujas rectas, ya que primero vamos a comenzar con el cuello, el canesú, vamos a dividir las mangas, trabajar las mangas, cerrarlas y luego continuar con el cuerpo. Así es que fácilmente pueden usar agujas rectas. Y la lana que estoy usando es esta lana, es una lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Al inicio del video ya les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en el paso a paso. Bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer es montar los puntos. Vamos a montar un total de 56 puntos. Así es que aquí para empezar, miren, yo les voy a mostrar cómo montar los puntos. Si ustedes gustan pueden usar esta técnica o si no pueden montar los puntos usando cualquier otro método. Aquí vamos a enrollar la lana 20 veces. Así, miren, tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, miren. Bueno, aquí tengo para aproximadamente 20 puntos, lo vamos a doblar una vez. Tengo para 40, lo doblamos una vez más. Tengo para 60. Como les dije, vamos a montar 56 puntos. Le voy a agregar un poquito más. Es mejor que nos sobre y no tener que hacer esta parte una vez más. Así es que aquí metemos las agujas, más bien una aguja así. Ahora vamos a abrir la lana así y vamos a irnos de izquierda a derecha jalando la lazada. Miren así. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta tener un total de 56 puntos en las agujas. Asegúrense de montar los puntos un poco suelto para que la primera vuelta no quede muy apretada. Nos vemos al final. Terminé de montar los puntos, tengo un total de 56. Aquí vamos a hacer un nudo para que el primer punto no se vaya a abrir. Bueno, para empezar vamos a hacer el cuello. Para el cuello vamos a hacer 2 puntos derechos o 2 puntos revés. Empezando con este primer punto, lo tejemos al derecho y el segundo punto también al derecho. Ahora los siguientes 2 puntos los tejemos al revés. Los siguientes 2 al derecho. Y los siguientes 2 al revés y así vamos a continuar, 2 derechos, 2 revés hasta completar esta primera vuelta del cuello. Nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta del cuello. Aquí estos últimos 2 puntos me toca tejerlos al revés y ahí está. Así termino esta primera vuelta. Tengo un total de 56 puntos. Para el cuello siempre vamos a tener 56 puntos al final de cada vuelta. Ahora para la vuelta número 2 vamos a deslizar el primer punto sin tejer, el siguiente punto lo tejemos al derecho. Ahora los 2 puntos que siguen los tejemos al revés. Aquí vamos a trabajar los puntos como se presentan. Si están al derecho se tejen al derecho, si están al revés se tejen al revés. Ahí está.
Continúen así hasta llegar al final de la segunda vuelta. Nos vemos ahí para mostrarles la vuelta 3. Estoy al final de la segunda vuelta. Estos últimos 2 puntos los tejo al revés. Ahí está. Ahora vamos a girar para la vuelta 3 y vamos a repetir lo mismo. Vamos a deslizar el primer punto sin tejer. El siguiente punto lo tejemos al derecho. Los siguientes 2 puntos están al revés, así es que los tejemos al revés. Luego 2 puntos al derecho, 2 al revés y así hasta completar esta vuelta número 3. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 3. Estos últimos 2 puntos aquí al final los tejemos al revés. Ahora vamos a girar para la vuelta número 4. El primer punto lo voy a deslizar sin tejer. El siguiente punto lo tejo al derecho y los 2 que siguen al revés. Y luego 2 puntos al derecho y 2 al revés. Continúen así para esta vuelta número 4. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Aquí al final estos últimos 2 puntos los tejí al revés. Ahora vamos a comenzar el cuerpo del suétercito. Para continuar vamos a hacer la primera vuelta de la primera repetición. Cada repetición va a tener 6 vueltas. En esta primera vuelta voy a agregar ojales. Yo voy a estar agregando ojales al principio y al final. Este es un suétercito unisex. Al final del video yo les voy a explicar por qué estoy agregando 2 ojales. Así es que aquí para empezar esta vuelta número 1 de la primera repetición voy a agregar el ojal aquí al inicio y al final también. Aquí siempre vamos a tejer este primer punto de aquí en adelante y voy a tejer el siguiente. Tengo 2 puntos al derecho. Ahora voy a hacer una lazada y voy a tejer estos 2 puntos juntos al derecho y así es como voy a agregar el primer ojal. Miren, ahí está, para este lado. Ahora voy a tejer un punto al derecho. Y el siguiente punto, que es el sexto punto, lo voy a deslizar sin tejer. Vamos a poner un marcador para marcar la guarda. Estos son los 6 puntos, 2, 4, 6. Este punto antes del marcador siempre lo vamos a deslizar de aquí en adelante cuando estemos al lado derecho. Aquí también podemos poner un marcador marcando el frente del suétercito del lado derecho y este va a ser el lado revés de aquí en adelante. Así es que esta primera vuelta la estamos trabajando al lado derecho. Voy a poner este marcador color rosa marcando el frente del suétercito. Así es que cuando estemos aquí a este lado vamos a saber que estamos al lado del frente. Ahora voy a tejer todos estos puntos hasta llegar a los últimos 6 y los tejemos todos al derecho. Así, miren. Ahí está. Así es que continúen así para esta primera vuelta de la primera repetición. Nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta de la primera repetición. Miren, aquí al final tengo estos últimos 6 puntos. Voy a poner un marcador marcando la guarda. Ahora, este punto, después del marcador a este lado, lo vamos a deslizar sin tejer siempre. Ahora voy a agregar el ojal aquí al final. Les repito, estoy agregando ojales en ambos lados, al principio y al final. Al final les voy a decir por qué y cómo vamos a hacer este suétercito para que sea bien para niña o niño. Así es que aquí vamos a agregar el ojal al final también. Voy a tejer este punto al derecho. Ahora voy a tejer 2 puntos juntos al derecho y voy a tirar una lazada. Ahora voy a tejer estos últimos 2 puntos al derecho. Y aquí está. Así es como vamos a trabajar las vueltas cuando nos toque hacer ojales. Miren, deslicé este punto después del marcador. Bueno, aquí hay 6 puntos. Deslicé este punto después del marcador, tejí un punto al derecho, luego 2 puntos juntos al derecho y tiré una lazada y luego tejí los últimos 2 puntos al derecho. Así los ojales quedan igual como los hicimos aquí al inicio. Tengo 2 ojales, uno al final y uno al principio. Ahora vamos a girar para la vuelta número 2. Miren, en esta vuelta 2, aquí vamos a tejer estos puntos al derecho. 1, 2. La lazada la tejemos al derecho pero por detrás. Y luego estos 3 puntos también al derecho, incluyendo este que está después del marcador. Paso el marcador
Ahora en esta vuelta voy a hacer aumentos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Este es el lado revés, recuerden eso. Aquí vamos a tejer 3 puntos al derecho y luego vamos a aumentar. La manera como vamos a aumentar es levantando esta barrita y poniéndola en esta aguja de atrás hacia el frente y la vamos a tejer por detrás. Ahí está, este es el aumento. Otra vez voy a tejer 3 puntos al derecho y luego un aumento. Levanto esta barrita, la pongo de atrás hacia el frente y la tejemos por detrás. Otra vez más, tejemos 3 puntos al derecho y hacemos el aumento. Levantamos esta barrita, la ponemos de atrás hacia el frente y la tejemos por detrás. Y así vamos a continuar hasta llegar a los últimos 6 puntos. Otra vez más, tejemos 3 puntos al derecho, levanto esta barrita, la pongo de atrás hacia el frente en la aguja izquierda y la tejo por detrás al derecho. Continúen así, haciendo estos aumentos hasta llegar aquí a los últimos 6 puntos. Estoy al final de la segunda vuelta de la primera repetición, estoy al lado revés. En esta vuelta hemos hecho aumentos, tejíamos 3 puntos y luego un aumento. Miren, aquí al final acabo de hacer el último aumento y tengo estos últimos 2 puntos. Aquí voy a tejer estos 2 puntos al derecho, voy a pasar el marcador y voy a tejer estos 6 puntos que siguen al derecho. Ahí está, 2, 3, esta lazada la voy a tejer al derecho pero por detrás y 2 puntos al derecho también. Y ahí está, así completamos esta vuelta número 2. Hemos hecho aumentos, está siendo trabajada al lado revés. Tengo un total de 70 puntos al final de esta vuelta. Ahora para la vuelta número 3 de la primera repetición vamos a girar. Ahora aquí vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Y luego el punto que está antes del marcador vamos a deslizarlo sin tejer con la lana hacia atrás. Ahora los puntos que están entre los marcadores, que son estos puntos del centro, esos sí, siempre los vamos a tejer al derecho. El único punto que va a ser diferente, que lo vamos a deslizar, es el punto que está antes del marcador y después del marcador al final. Bueno, continúen así, tejamos todos los puntos al derecho hasta llegar a los últimos 6. Estoy al final de la vuelta 3 de la primera repetición, tengo los últimos 6 puntos, voy a pasar el marcador y aquí este punto que sigue lo voy a deslizar sin tejer porque estamos al lado derecho. Cuando estamos al lado derecho, el punto antes del marcador al inicio y el punto después del marcador al final los deslizamos sin tejer. Ahora voy a tejer 5 puntos al derecho. Y ahí está, así termino esta tercera vuelta de la primera repetición con un total de 70 puntos. Ahora para la vuelta número 4 de la primera repetición, aquí vamos a tejer 2, 3, 4, 5. Ahora este punto que deslizamos en la vuelta número 3, ahora en esta vuelta número 4 al lado revés, de aquí en adelante vamos a tejerlo al revés. Ahí está, así es que asegúrense de tejer este punto al revés siempre de aquí en adelante cuando continuamos con el resto del suétercito. Vamos a pasar el marcador. Ahora todos estos puntos que están entre los marcadores los tejemos al derecho hasta llegar a los últimos 6 puntos. Si es que es importante aquí de que este punto cuando estén al lado revés, miren aquí, lo tejan al revés. Es el punto que está antes del marcador. Así es que ahora continúen tejiendo estos puntos hasta llegar aquí a los últimos 6. Estoy al final de la cuarta vuelta, voy a pasar el marcador. Estos últimos 6 puntos, miren aquí, el punto que está después del marcador lo tejemos al revés, nada más este punto. Y luego los siguientes 5 puntos se tejen al derecho. Ahí está, así termino esta vuelta 4 con un total de 70 puntos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a tejer 5 puntos al
este punto antes del marcador lo vamos a pasar sin tejer, así. Pasamos el marcador y tejemos estos puntos que están entre los marcadores al derecho hasta llegar a los últimos 6 puntos. Continúen así, nos vemos aquí al final, 6 puntos antes de terminar, para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta número 5 de la primera repetición. Estoy al final de la vuelta número 5, esta vuelta la estamos trabajando al lado derecho. Paso el marcador, este punto que sigue lo paso sin tejer y tejo 5 puntos al derecho. Y aquí está la vuelta 5 con 70 puntos. Vamos a girar para la vuelta 6 de la primera repetición. Y aquí vamos a tejer 5 puntos al derecho. Ahora este sexto punto de la guarda, al lado revés lo tejemos al revés. Paso el marcador y tejo estos puntos al derecho hasta llegar a los últimos 6. Continúen así, terminemos esta vuelta 6, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 6 de la primera repetición. Vamos a pasar el marcador y este punto que sigue lo tejo al revés y luego tejo 5 puntos al derecho. Y ahí está, así completo esta primera repetición con un total de 70 puntos. De aquí en adelante vamos a repetir estas 6 vueltas. Como pueden ver, aquí se está formando esta cadena que separa el delantero con los puntos del centro. Ahora, para la vuelta número 1 de la segunda repetición, vamos a tejer 5 puntos al derecho. Pasamos sin tejer el punto que sigue, pasamos el marcador y tejemos estos puntos al derecho hasta llegar a los últimos 6 puntos. Continúen, nos vemos al final para luego mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la segunda repetición. Estoy al final de la primera vuelta de la segunda repetición. Este es el lado derecho. Paso el marcador. Aquí al final, estos últimos 6 puntos, vamos a hacer lo siguiente. Miren, este punto que sigue lo pasamos sin tejer. Tejemos 5 puntos al derecho. Y así completo esta vuelta número 1 de la segunda repetición. Ahora vamos a girar para la vuelta 2. Ahora en esta segunda vuelta la vamos a trabajar al lado revés y vamos a hacer los aumentos. Así es que aquí para empezar voy a tejer 5 puntos al derecho. Y el punto que sigue al revés. Paso el marcador. Ahora vamos a tejer 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4. Vamos a aumentar levantando esta barrita, la ponemos en la aguja izquierda de atrás hacia el frente y la tejemos al derecho pero por detrás. Ahora vamos a tejer 4 puntos al derecho y luego un aumento. Levantamos la barrita, la ponemos de atrás hacia el frente y la tejemos al derecho pero por detrás. Otra vez tejemos 4 puntos al derecho y hacemos un aumento. Levantamos la barrita que está en medio entre los puntos y la tejemos al derecho pero por detrás. Y así es como vamos a continuar hasta llegar a los últimos 6 puntos. Nos vemos al final de esta segunda vuelta de la segunda repetición. Estoy por terminar esta segunda vuelta de la segunda repetición. Estamos al lado revés. Miren, aquí está el último aumento. Tengo estos últimos 2 puntos antes del marcador. Estos 2 puntos los tejo al derecho. Paso el marcador, tejo el siguiente punto al revés y tejo 5 puntos al derecho de la guarda. Y ahí está, así completo esta segunda vuelta de la segunda repetición. En esta vuelta hemos aumentado, así es que tengo un total de 84 puntos. Ahora voy a girar para la vuelta número 3. Esta vuelta número 3 la vamos a trabajar al lado derecho. Ahora aquí para empezar vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Este punto que sigue, que está antes del marcador, lo voy a pasar sin tejer. Paso el marcador y voy a tejer estos puntos al derecho hasta llegar a los últimos 6 puntos. Así es que continúen así, terminemos esta vuelta
número 3 de la segunda repetición. Nos vemos al final. Estoy al final de la tercera vuelta de la segunda repetición, paso el marcador, tengo los últimos 6 puntos. Este punto lo paso sin tejer, luego tejo 5 puntos al derecho. Este es el lado derecho. Y así completo esta vuelta número 3 con un total de 84 puntos. Ahora vamos a girar para la vuelta número 4. Esta vuelta la vamos a trabajar al lado revés. Aquí vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Y el punto que sigue lo vamos a tejer al revés. Paso el marcador. Los puntos que están entre los marcadores aquí del centro los tejemos todos al derecho. Así es que continúen, terminemos la vuelta 4. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta número 4 de la segunda repetición. Estoy al final de la cuarta vuelta. Esta vuelta estamos trabajando al lado revés. Paso el marcador. Este punto que sigue lo tejemos al revés. Y luego tejo 5 puntos al derecho. Y ahí está, así completo la vuelta número 4 de la segunda repetición con 84 puntos. Ahora para la vuelta número 5 de la segunda repetición, tejemos 5 puntos al derecho. Paso este punto sin tejer, paso el marcador y tejo todos los puntos al derecho hasta llegar a los últimos 6 puntos. Y bueno, así es como vamos a continuar. Terminemos de hacer esta vuelta número 5 de la segunda repetición. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 5. Aquí al final, miren, vamos a pasar el marcador. Estos últimos 6 puntos, el punto que sigue lo pasamos sin tejer. Tejemos 5 puntos al derecho. Y ahí está la vuelta número 5 con un total de 84 puntos. Ahora para la vuelta número 6 de la segunda repetición, tejemos 5 puntos al derecho. Esta vuelta es al lado revés. Y este sexto punto lo tejemos al revés. Paso el marcador y tejo estos puntos al derecho hasta llegar a los últimos 6 puntos. Continúen, terminemos la vuelta 6, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6 de la segunda repetición. Miren, aquí al final, estos últimos 6 puntos, este punto que está después del marcador lo tejí al revés y luego 5 puntos al derecho. Y así completamos ya 2 repeticiones. Aquí tengo un total de 12 vueltas, así es que ya me toca hacer en esta siguiente vuelta el segundo ojal. Así es que aquí para hacer la primera vuelta de la tercera repetición, en esta vuelta vamos a hacer ojales al inicio y al final. Así es que aquí voy a tejer 2 puntos al derecho, voy a tirar una lazada y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho pero por detrás. El siguiente punto lo tejo al derecho, este punto lo paso sin tejer, paso el marcador y ahí está. Ahora voy a tejer todos estos puntos al derecho hasta llegar a los últimos 6 puntos. Así es que continúen así para esta primera vuelta de la tercera repetición. Nos vemos aquí al final de la vuelta número 1 de la tercera repetición para mostrarles cómo vamos a agregar el segundo ojal aquí al final. Estoy al final de esta primera vuelta de la tercera repetición. Miren, pasamos el marcador, este punto lo pasamos sin tejer. Voy a tejer un punto al derecho, voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Tiro una lazada y tejo 2 puntos al derecho. Y ahí está. Aquí está el ojal al final. En esta vuelta hemos hecho también un ojal al inicio de la vuelta. Al final les voy a explicar por qué estamos haciendo 2 ojales. Bueno, aquí para la vuelta número 2 de la tercera repetición, este es el lado revés. Voy a tejer estos 5 puntos al derecho. Donde hicimos la lazada, tejemos el punto al derecho, pero por detrás. Ahora, este sexto punto lo tejemos al revés. Paso el marcador. Ahora, en esta segunda vuelta de la tercera repetición, nos toca hacer aumentos. Así es que aquí voy a tejer 4 puntos al derecho. Y vamos a hacer el aumento. Levantando esta barrita, la ponemos en la aguja de atrás hacia el frente y la tejemos por detrás. Otra vez más, tejemos 4 puntos al derecho.
Y luego un aumento. Levantamos esta barrita que está en medio entre los puntos, la ponemos en la aguja izquierda y tejemos esta lazada por detrás al derecho. Otra vez más, 4 puntos al derecho y luego un aumento. Levantamos esta barrita, la ponemos en la aguja de atrás hacia el frente y la tejemos al derecho pero por detrás. Y así vamos a continuar hasta llegar aquí a los últimos 6 puntos. Nos vemos al final de esta segunda vuelta de la tercera repetición. Estoy al final de la segunda vuelta de la tercera repetición. Aquí en esta vuelta hemos hecho aumentos y estamos trabajando al lado revés. Miren, aquí está el último aumento y tengo estos últimos 4 puntos antes del marcador. Aquí vamos a tejer estos 4 puntos al derecho. Ahora pasamos el marcador, el punto que sigue lo tejemos al revés y luego vamos a tejer 5 puntos al derecho. El de la lazada la tejemos al derecho pero por detrás. Y aquí está la vuelta número 2. Al final de esta vuelta tengo un total de 101 puntos. Ahora para la vuelta número 3 de la tercera repetición vamos a tejer 5 puntos al derecho. Deslizamos el siguiente punto sin tejer, paso al marcador y estos puntos los vamos a tejer al derecho hasta llegar a los últimos 6 puntos. Continúen así para esta vuelta 3 de la tercera repetición. Nos vemos al final. Estoy al final de la tercera vuelta de la tercera repetición. Miren, aquí al final pasé el marcador. Vamos a deslizar este siguiente punto sin tejer y tejemos 5 puntos al derecho. Y así completo esta vuelta número 3 con un total de 101 puntos. Ahora para la vuelta número 4 de la tercera repetición vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. El sexto punto lo tejemos al revés, pasamos el marcador y tejemos estos puntos al derecho hasta llegar a los últimos 6 puntos. Esta vuelta la estamos trabajando al lado revés. Continúen, terminamos la cuarta vuelta, nos vemos al final. Estoy al final de la cuarta vuelta de la tercera repetición, pasamos el marcador aquí al final. Este punto que sigue lo tejemos al revés y luego 5 puntos al derecho. Aquí estamos al lado revés del trabajo. Ahora, así termino la cuarta vuelta con un total de 101 puntos. Para la vuelta número 5, este es el lado derecho. Vamos a tejer 5 puntos al derecho. Deslizamos el siguiente punto sin tejer, paso al marcador y tejo estos puntos al derecho hasta llegar a los últimos 6 puntos de esta vuelta número 5 de la tercera repetición. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta 5 de la tercera repetición. Este punto después del marcador lo pasamos sin tejer y tejemos 5 puntos al derecho. Y ahí está. Ahora vamos a girar para la vuelta 6. Ahora para la vuelta 6 vamos a tejer 5 puntos al derecho. Y el siguiente punto lo tejo al revés, paso al marcador y tejo todos estos puntos al derecho hasta llegar a los últimos 6. Si es que continúen, terminemos esta vuelta número 6 de la tercera repetición. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6 de la tercera repetición. Así completamos ya 3 repeticiones. Ahora para la primera vuelta de la cuarta repetición vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. El siguiente punto lo pasamos sin tejer, paso el marcador y vamos a tejer todos estos puntos al derecho hasta llegar a los últimos 6. Así es que continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta de la cuarta repetición. Terminé de hacer la vuelta número 1 de la cuarta repetición. Miren aquí, el punto después del marcador lo pasé sin tejer y luego tejí 5 puntos al derecho. Ahora vamos a girar para la vuelta 2 de la cuarta repetición. En esta vuelta vamos a aumentar. Aquí vamos a tejer 5 puntos al derecho. Y el siguiente punto lo tejemos al revés, pasamos el marcador y aquí vamos a aumentar. Así es que vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta 2 de la tercera repetición. Vamos a tejer 4 puntos al derecho.
Y ahora vamos a aumentar. Levantamos esta barrita, la ponemos en la aguja de atrás hacia el frente y la tejemos al derecho pero por detrás. Otra vez más, tejemos 4 puntos al derecho y un aumento. Otra vez 4 puntos al derecho y un aumento. Y así es como vamos a continuar hasta llegar a los últimos 6 puntos de esta vuelta número 2 de la cuarta repetición. Esta vuelta la estamos trabajando al lado revés. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. En esta vuelta hemos aumentado. Miren, aquí al final está el último aumento y estos últimos 2 puntos antes del marcador los vamos a tejer al derecho. Pasamos el marcador, voy a tejer un punto al revés y luego estos últimos 5 puntos al derecho. Y ahí está, así completo esta segunda vuelta de la cuarta repetición. Tengo un total de 123 puntos al final de esta vuelta. Ahora para la vuelta número 3 de la cuarta repetición estamos al lado derecho. Aquí vamos a tejer 5 puntos al derecho. Pasamos este punto sin tejer, paso el marcador y vamos a tejer todos estos puntos al derecho hasta llegar a los últimos 6 puntos. Continúen para esta vuelta 3, nos vemos al final. Estoy al final de la tercera vuelta de la cuarta repetición, tengo los últimos 6 puntos. Aquí pasé el marcador, voy a deslizar el siguiente punto sin tejer y voy a tejer 5 puntos al derecho. Y así completo la vuelta 3 con un total de 123 puntos. Ahora para la vuelta número 4 vamos a girar y vamos a tejer 5 puntos al derecho. Ahora este punto que sigue lo voy a tejer al revés, paso al marcador y en esta vuelta voy a tejer todos los puntos al derecho hasta llegar a los últimos 6 puntos. Así es que continúen para esta vuelta número 4 de la cuarta repetición. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4 de la cuarta repetición. Miren aquí al final estos 6 puntos. Este lo tejí al revés y luego 5 puntos al derecho. Ahora para la vuelta número 5 de la cuarta repetición. Tejemos 5 puntos al derecho. Pasamos el siguiente punto sin tejer. Paso el marcador y aquí voy a tejer todos estos puntos al derecho hasta llegar a los últimos 6 puntos. Continúen, terminemos esta vuelta 5 de la cuarta repetición. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 5 de la cuarta repetición. Miren aquí al final estos 6 puntos, este punto después del marcador lo pasé sin tejer y luego tejí 5 puntos al derecho. Ahora voy a girar para la vuelta número 6 de la cuarta repetición. Ahora en esta vuelta lo que voy a hacer es voy a aumentar 7 puntos en esta última vuelta de la cuarta repetición porque después vamos a dividir las mangas. Necesito terminar con un total de 130 puntos. Por el momento tengo un total de 123. Así es que necesito 130 puntos. Y en esta vuelta aquí voy a aumentar esos 7 puntos. Así es que esto es lo que vamos a hacer. Miren, aquí voy a tejer estos 5 puntos al derecho. Y el punto que sigue al revés, paso al marcador. Ahora aquí voy a tejer 11 puntos y luego un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Así es que aquí voy a hacer un aumento. Levanto esta barrita, la pongo en la aguja así y hago un aumento. Ahí está. Ahora voy a tejer 17 puntos y luego un aumento. 1, 16, 17. Levanto esta barrita, la pongo en la aguja y la tejo por detrás al derecho. Y así voy a ir ahora tejiendo 17, luego un aumento, 17, luego un aumento. Antes de llegar aquí al final, unos
no sé, unos 10 puntos antes. Me voy a asegurar de tener los 7 puntos extra que necesito, y si necesito hacer uno más o dos, aquí al final lo voy a hacer antes de terminar. Pero lo importante aquí es de que terminemos con 130 puntos al final de esta vuelta número 6 de la cuarta repetición. No hay una manera exacta de hacer los aumentos. Ustedes pueden hacer los aumentos como más les parezca mejor. Yo lo voy a hacer de esa manera, donde tejo 17 y luego el aumento. Así es que continúen, terminemos de hacer esta vuelta 6, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6 de la cuarta repetición. En esta vuelta aumentamos 7 puntos más, así es que tengo un total de 130 puntos al final de esta vuelta número 6 de la cuarta repetición. Así es que así completamos ya el canesú, ya está terminado. Así como está midiendo aproximadamente 4 pulgadas, que son más o menos 10 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es dividir las mangas, así es que vamos a poner unos marcadores de la siguiente manera. Miren, aquí cada uno de los delanteros va a tener un total de 20 puntos. Cada una de las mangas va a tener 30 puntos y para la espalda voy a tener 30 puntos también. En esta primera vuelta donde vamos a dividir las mangas, que es la primera vuelta del cuerpo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer estos 20 puntos del primer delantero. Vamos a hacer la primera manga. Estos son 30 puntos para la manga. Después vamos a continuar con la espalda. Luego vamos a hacer la segunda manga y luego vamos a terminar aquí con el segundo delantero. Así es que esta primera vuelta del cuerpo va a ser un poco larga. Así es que aquí, para continuar con la primera vuelta donde vamos a dividir las mangas, me olvidaba decirles también que en esta vuelta voy a hacer los ojales. Va a ser el tercer ojal que vamos a hacer aquí al inicio de esta vuelta y al final. Así es que aquí vamos a tejer 2 puntos al derecho. Vamos a tirar una lazada, tejemos 2 puntos juntos al derecho por detrás, un punto al derecho, y este punto que sigue, que es el sexto punto, lo pasamos sin tejer. Paso el marcador y aquí voy a tejer estos 14 puntos que siguen. En total, incluyendo los puntos de la guarda, van a ser 20. Así es que aquí voy a tejer 1, 14. Aquí están los puntos del delantero. Tengo 6 más 14, se hace un total de 20 puntos. Ahora, para mejor comodidad, yo voy a continuar con estas agujas rectas para tejer los puntos de las mangas nada más, porque vamos a hacer las mangas, luego vamos a continuar con las agujas principales. Estas agujas son del mismo tamaño, son de 5 milímetros. Así es que aquí voy a retirar este marcador y con estas agujas voy a continuar con los puntos de la manga. Aquí tengo 30 puntos. Tengo 1, 2. Estas agujas las vamos a dejar pendientes ahí. Son las agujas principales. Las vamos a retomar ya cuando terminemos de hacer las mangas. Están 2. 29, 30. Aquí está, tengo 30 puntos. Voy a retirar este marcador y ahora voy a dejar estos puntos pendientes de la espalda y voy a continuar tejiendo los puntos de la manga. Aquí son 30 puntos nada más que vamos a tejer. Así es que aquí para la vuelta, esta es la primera vuelta de la manga. Con la segunda aguja aquí vamos a tejer todos los puntos al derecho. Así, 1, 30. Ahí está, esta es la segunda vuelta, estamos al lado revés, giramos. Ahora para la vuelta 3 y todas las vueltas que siguen siempre hacemos lo mismo, nada más tejemos estos 30 puntos al derecho, giramos, luego continuamos con lo mismo. Y así es como vamos a continuar y tejer la manga. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Aquí voy a poner un marcador marcando la primera vuelta. Así les voy a poder decir cuántas vueltas vamos a hacer para la manga. Aquí, esta es la primera vuelta.
Bueno, continúen así y continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer aquí para la primera manga. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar la primera manga. He hecho un total de 36 vueltas. Ahora vamos a hacer el puño. Aquí para hacer el puño, esto es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer igual como hicimos el cuello. Vamos a tejer 2 puntos al derecho y 2 al revés. Si ustedes prefieren hacerlo donde tejen un punto derecho, un punto revés, también lo pueden hacer. Yo lo voy a combinar con el cuello. Así es que aquí para comenzar voy a tejer el primer punto al derecho, el segundo también. Los dos que siguen los voy a tejer al revés. 2 al derecho, 2 al revés, 2 derecho, 2 revés. Y así hasta completar esta primera vuelta del puño. 2 derecho, 2 revés. Nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta del puño. Hemos tejido 2 puntos derecho, 2 revés. Aquí al final estos 2 puntos están al revés. Así es que los últimos 2 puntos los voy a tejer al derecho. Ahora voy a girar para la vuelta 2. Esta primera vuelta la hicimos al lado derecho. Ahora para la vuelta número 2 estamos al lado revés. Aquí del puño voy a deslizar el primer punto y el siguiente punto, el segundo, voy a tejerlo al revés. Ahora voy a tejer 2 al derecho, 2 al revés, 2 derecho, 2 revés y así hasta completar esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta número 2. Estos últimos 2 puntos están al revés. Giramos para la vuelta número 3 del puño. Deslizamos el primer punto sin tejer. Tejemos un punto al derecho y luego 2 puntos al revés. 2 al derecho, 2 al revés y así hasta completar esta tercera vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta número 3. Estos últimos 2 puntos al final están al derecho. Vamos a girar para la vuelta 4. Vamos a deslizar el primer punto sin tejer y el siguiente punto lo tejemos al revés. 2 al derecho, 2 al revés, 2 derechos, 2 al revés y así hasta completar esta cuarta vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta 4. Ahora para la vuelta 5 deslizamos el primer punto, tejo el siguiente punto al derecho, luego 2 al revés, 2 derecho, 2 revés y así vamos a continuar para la vuelta número 5. Continúen, nos vemos al final. Terminé la vuelta 5. Estos últimos 2 puntos están al derecho. Vamos a girar para la vuelta 6. Deslizamos el primer punto sin tejer. Tejemos un punto al revés. Luego 2 puntos al derecho y 2 al revés. Y así hasta completar esta vuelta número 6. 2 derecho, 2 revés. Nos vemos al final de esta vuelta 6. Terminé la vuelta número 6 del puño. Ahora vamos a cerrar los puntos. Nada más voy a hacer estas 6 vueltas. Aquí para empezar voy a deslizar el primer punto. El siguiente punto lo tejo al derecho. Este primer punto lo voy a traer por encima del segundo punto. Ahora tejo un punto revés. Este punto lo traigo por encima. El siguiente punto lo tejo al revés. Este punto lo traigo por encima. Y así vamos a ir cerrando los puntos. Ahora un punto derecho. Y voy a pasar este punto por encima. Un punto derecho. Paso este punto por encima. Un punto revés. Paso este punto por encima. Un punto revés. Y paso este punto por encima. Y así hasta completar esta vuelta número 7. Nos vemos al final. Terminé de cerrar los puntos para el puño. Aquí lo que vamos a hacer es cortar el hilo. Vamos a dejar un trozo de lana bien largo para que podamos cerrar. Tenemos como unas 24 pulgadas. Más o menos, y vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Ya al final, cuando terminemos de hacer el suétercito, les voy a mostrar cómo vamos a cerrar las mangas. Ahora vamos a continuar con las agujas principales aquí. Así es que
Aquí tejimos los puntos del primer delantero, tejimos un total de 20 puntos. Ahora vamos a añadir aquí a un lado la lana de nuevo, a un lado del último punto del delantero. Ahí vamos a jalar una lazada y vamos a hacer un nudo. Ahí sí, más o menos. Y ahora vamos a continuar con los puntos de la espalda, pero antes voy a agregar un punto extra aquí debajo de la manga. Así es que vamos a agregar un punto de esta manera y ahora vamos a continuar con los puntos de la espalda. Para la espalda tengo un total de 30. Así es que nada más tejemos estos 30 puntos al derecho. Ahora lo que voy a hacer es retirar este marcador. Voy a continuar tejiendo los siguientes 30 puntos de la segunda manga y vamos a tejer la manga así como hicimos la primera manga. Así es que vamos a dejar estas agujas ahí pendientes y con las agujas del mismo tamaño, estas rectas de 5 milímetros. Ahora voy a tejer esta primera vuelta para la manga. Aquí voy a tejer 30 puntos al derecho. $29, $30. Ahí está, 30 puntos. Voy a dejar estos puntos pendientes, son los puntos del segundo delantero. Ahora vamos a girar para la vuelta 2 y voy a continuar y tejer la segunda manga de igual manera como hicimos la primera manga. Así es que aquí ustedes van a continuar con el resto. Para la manga van a tejer un total de, aquí son un total de 36 vueltas y luego van a hacer el puño. Para el puño hicimos un total de 6 vueltas donde tejemos 2 derecho, 2 revés y al final la vuelta 7 es donde cerramos los puntos. Así es que continúen, asegúrense de trabajar la manga de igual manera como se los acabo de mostrar aquí. Así es que nos vemos ya cuando terminemos de hacer la segunda manga. Terminé de hacer la segunda manga, la hice exactamente igual como hicimos la primera manga. Así es que ya las mangas están terminadas. Ahora vamos a continuar y terminar esta primera vuelta. Aquí tejimos los puntos de la espalda, son 30 puntos. Así es que para continuar vamos a añadir la lana aquí a un lado del último punto de la espalda. Así es que vamos a jalar una lazada aquí. Y vamos a amarrar un nudo. Ahí está. Ahora vamos a continuar. Ahí está. Aquí vamos a agregar un punto extra debajo de la manga. Y ahora voy a continuar y tejer estos últimos 20 puntos del segundo delantero. Ahora aquí voy a agregar el segundo ojal. Voy a tejer un punto al derecho, voy a tejer 2 puntos juntos al derecho por detrás, voy a tirar una lazada y tejo estos últimos 2 puntos al derecho y ahí está. Así completamos esta primera vuelta. En esta vuelta hemos tejido las mangas, hemos tejido los puntos del delantero, de la espalda y el segundo delantero y hemos agregado los ojales al inicio y al final como hemos estado haciendo. Este es el tercer ojal. Al final de esta primera vuelta tengo un total de 72 puntos. Ahora voy a girar para la vuelta 2. Esta vuelta 2 la vamos a trabajar al lado revés. Ahora aquí vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. La lazada la tejemos al derecho pero por detrás. Y luego este punto antes del marcador lo vamos a tejer al revés. Paso el marcador y aquí voy a tejer todos los puntos al derecho hasta llegar a los últimos 6 puntos. Así es que continúen
terminemos de hacer esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta del cuerpo. Aquí pasé el marcador, este punto lo tejo al revés y 5 puntos al derecho. El punto de lazada lo tejemos al derecho pero por detrás. Y ahí está. Así completo esta segunda vuelta con un total de 72 puntos. Ahora de aquí en adelante vamos a continuar con 72 puntos y vamos a hacer lo mismo. Miren, vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Este punto que sigue lo paso sin tejer, paso el marcador y tejo todos estos puntos al derecho del cuerpo hasta llegar a los últimos 6 puntos. Así es que continúen. Para esta vuelta 3 nos vemos al final para una vez más mostrarles cómo terminar y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante. Estoy al final de la tercera vuelta, estamos al lado derecho, paso el marcador, este punto que sigue lo paso sin tejer, tejo 5 puntos al derecho. Ahí está. Y así completo esta tercera vuelta del cuerpo. Ahora vamos a girar para la vuelta número 4. La vuelta 4 la vamos a hacer al lado revés. Ahí está. Ahora para la vuelta 4 vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Y el punto que sigue lo tejo al revés, paso el marcador y tejo todos estos puntos al derecho hasta llegar a los últimos 6 puntos donde voy a pasar el marcador. Voy a tejer ese siguiente punto al revés y los últimos 5 puntos al derecho. Y bueno, así es como vamos a continuar para el resto del suétercito. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí. Aquí nada más le vamos a dar el largo del cuerpo del suétercito. Así es que continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Vamos a contar las vueltas desde aquí. Así es que continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer para el cuerpo. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar de hacer el cuerpo. Miren, he hecho un total de 34 vueltas desde aquí. Miren, hasta aquí hay 34 vueltas. Miren, y está midiendo unos 13 centímetros que son más o menos 5 pulgadas. Ahora he agregado un total de 5 ojales en ambos lados. Como les había dicho, los ojales los estamos agregando después de 12 vueltas. Contando desde el inicio, desde la primera repetición, el primer ojal lo hice en la vuelta 1, después el segundo lo hice en la vuelta 13, el 3 lo hice en la vuelta 25, el cuarto lo hice en la vuelta 37 y el quinto lo hice en la vuelta 49. Aquí me hacen falta 2 vueltas más para luego hacer el ojal número 6 en la vuelta número 61. Ahora aquí lo que vamos a hacer también es empezar la pretina de abajo y lo vamos a hacer así como hicimos los puños de las mangas. Así es que esta va a ser la vuelta número 59. En la vuelta número 61 es que voy a agregar el sexto ojal, que va a ser la tercera vuelta de la pretina. Para empezar la pretina de abajo, esto es lo que vamos a hacer. Esta parte lo voy a mantener igual. Aquí el delantero. Así es que voy a tejer estos 5 puntos al derecho. 3, 4, 5. Deslizo este punto. Paso el marcador. Ahora, aquí es donde vamos a empezar tejiendo 2 puntos al derecho. 2 al revés. 2 derecho. 2 revés. Y así hasta llegar a los últimos 6 puntos de esta primera vuelta de la pretina de abajo. Así es que nos vemos aquí antes de terminar para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta de la pretina de abajo. Ahora voy a pasar el marcador. Estos 2 puntos antes del marcador están al revés. Así es que ahora voy a pasar este siguiente punto sin tejer y voy a tejer estos últimos 5 puntos al derecho. Y ahí está. Así completo esta primera vuelta de la pretina de abajo. Ahora para la vuelta 2, este es el lado revés. Voy a tejer estos 5 puntos al derecho. Y el sexto punto al revés, paso el marcador. Y aquí vamos a trabajar los puntos como se presentan. Miren, estos 2 están al derecho, así es que hacemos 2 puntos al derecho, los siguientes 2 al revés, los siguientes 2 al derecho y así
hasta completar estos puntos y llegar a los últimos 6 puntos aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta de la pretina, estamos al lado revés. Estos últimos 2 puntos aquí antes del marcador están al revés. Paso el marcador, tejo un punto al revés y luego 5 puntos al derecho. Y ahí está, así completo esta vuelta número 2. Ahora vamos a girar para la vuelta número 3. En esta vuelta me toca agregar ojal número 6, me toca agregarlo aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, sí, en la vuelta 13. Así es que aquí voy a tejer 2 puntos al derecho, tiro lazada, tejo 2 puntos juntos al derecho, un punto al derecho y este punto lo deslizo, paso el marcador y de nuevo vamos a trabajar los puntos como se presentan. 2 derecho, 2 revés, 2 derecho. Y así vamos a trabajar estos puntos hasta llegar a los últimos 6. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de la tercera vuelta de la pretina. En esta vuelta estoy agregando el sexto ojal. Así es que aquí paso el marcador, voy a deslizar este punto y luego voy a tejer un punto al derecho. Tejo 2 puntos juntos al derecho, tiro una lazada y 2 puntos al derecho. Y ahí está. Así completo esta tercera vuelta. Hemos agregado el sexto ojal. Ahora vamos a girar para la vuelta número 4 de la pretina de abajo. Vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. La lazada la tejemos al derecho pero por detrás. Y el sexto punto lo tejemos al revés. Paso el marcador. Y aquí vamos a trabajar los puntos como se presentan. 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Continúen, terminamos de hacer esta cuarta vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la cuarta vuelta de la pretina. Pase el marcador, este punto que sigue lo tejo al revés y luego tejo 5 puntos al derecho. La lazada, ya saben, la tejemos al derecho pero por detrás para que no quede un hueco muy grande. Y terminamos esta vuelta número 4. Ahora vamos a hacer 2 vueltas más. De igual manera, nada más tejemos estos puntos así como se presenta. Así que aquí vamos a empezar la vuelta 5 y luego ustedes van a hacer la vuelta 6. En la vuelta 7 vamos a cerrar los puntos. Aquí voy a tejer estos 5 puntos al derecho. Paso sin tejer el sexto punto, paso el marcador y empezamos con 2 puntos derechos, 2 puntos revés, 2 derechos, 2 revés y así hasta completar esta vuelta número 5. Al terminar esta vuelta 5 van a girar y luego hacer la vuelta 6. Nos vemos al final de la vuelta 6 para luego mostrarles cómo vamos a cerrar los puntos y a terminar la chaquetita. Terminé la vuelta 5 y la vuelta 6. Ahora vamos a girar, vamos a cerrar los puntos. Aquí vamos a empezar tejiendo el primer punto al derecho, el siguiente al derecho. Este primer punto lo traigo por encima de este primer punto. Un punto derecho, traigo este punto por encima del primer punto. Punto derecho, paso este primer punto por encima. Punto derecho, paso este punto por encima. Punto derecho, paso este punto por encima, retiro los marcadores, ya no los necesitamos y aquí vamos a tejer 2 puntos al derecho. El primero lo tejí al derecho, paso el siguiente por encima. El segundo lo tejo al derecho, paso el siguiente por encima. Los siguientes 2 están al revés, así es que los trabajamos al revés también. Y así vamos a ir cerrando los puntos. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta parte. Nos vemos ya al final para luego mostrarles ya la chaquetita terminada. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la vuelta número 7 donde hemos cerrado todos los puntos. La chaquetita ya está terminada. Miren, aquí al final no he cortado mi hilo, pero si ustedes gustan ya pueden cortar su hilo. Yo voy a hacer una vuelta más aquí en la mera orilla de los delanteros para darle un terminado más bonito. Esto es opcional. Así es que para hacer esto es lo que vamos a hacer. Aquí miren, no corté el hilo, pero lo que voy a hacer es en la mera orilla están estos puntos, miren, esta barrita, esta en cada una de las vueltas de punto bobo. Ahí voy a estar metiendo el gancho y voy a hacer punto deslizado.
En la siguiente vuelta, punto deslizado. Aquí yo estoy usando este gancho de 4 milímetros. Pueden usar uno de 4,5 o 5 también. Yo voy a usar uno tantito más pequeño. Voy a asegurarme de hacer estos puntos bien sueltos para que esta parte no quede encogido. Así es que voy a ir aquí punto por punto, vuelta por vuelta, en la mera orilla aquí, haciendo estos puntos deslizados de esta manera. Así es que continúen haciendo lo mismo. Tal vez es un poco laboroso hacer esto, pero el resultado queda muy bonito. Así es que así lo voy a hacer. Nos vemos aquí arriba para mostrarles cómo vamos a hacer el segundo delantero. Terminé de hacer estos puntos deslizados aquí para este primer delantero. Tengo aproximadamente unos 36 puntos deslizados. Ahora nos vamos a asegurar de hacer lo mismo aquí con el segundo delantero. Se los voy a mostrar. Miren, queda muy bonito. Asegúrense de que no quede muy encogido esta parte. Por eso estoy usando un gancho tantito más pequeño de 4 milímetros. Bueno, ahora vamos a hacer este lado. Aquí al final hice el último punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Así es que me voy a ir aquí a este segundo delantero. Lo vamos a trabajar de arriba hacia abajo. Y lo mismo, aquí vamos a añadir la lana. Vamos a jalar una lazada. Así. Y vamos a continuar. Voy a hacer una cadena. Aquí esta parte nada más vamos a hacer punto deslizado así en cada una de las vueltas. Pero cuando lleguemos aquí a la vuelta de punto bobo, ya saben, estamos metiendo el gancho por este punto que está en la mera orilla. Aquí miren. Y así vamos a ir punto por punto, asegurándonos de tener el mismo número de puntos deslizados que el primer delantero. Y bueno, así es como se mira. Continúen, nos vemos aquí al final para luego mostrarles cómo vamos a cerrar las mangas. Terminé de hacer el segundo delantero. Aquí al final hice el último punto, luego ya escondí los hilos aquí por el lado de adentro. Y ya los delanteros están terminados. Y miren, creo que se miran mejor de cómo habían quedado. Y bueno, ahí está. Ahora vamos a cerrar aquí las mangas. Luego les voy a mostrar cómo vamos a agregar los botones. Bueno, aquí primero, esta es la lana que dejamos pendiente para cerrar aquí la manga. Así es que nos vamos a ir aquí, miren. Aquí está donde hice el último punto, pasé el hilo por esa última lazada y corté el hilo. Aquí vamos a empezar a este lado, vamos a irnos al primer punto que cerramos y vamos a irnos aquí al último punto también, al modo de hacer como una figura 8, aquí, así. Ahora vamos a irnos punto por punto, nos vamos a asegurar de que las vueltas correspondan en ambos lados. Para esta parte aquí teníamos puntos deslizados que al inicio deslizábamos sin tejer, así es que vamos a irnos aquí a este lado, después nos vamos a ir a este lado. Aquí no hay una manera exacta de hacer esto, lo importante es que se cierren y que les quede un terminado muy bonito. Ahora, para la manga, para el punto bobo, aquí vamos a asegurarnos de que las vueltas correspondan. Miren, esta con esta corresponde, así es que me voy a ir aquí en la mera orilla, voy a meter la aguja en ese punto y a este lado aquí. Ahora voy a ir a la siguiente vuelta. Lo mismo aquí en la mera orilla está ese punto y la siguiente vuelta, así. Y eso es todo lo que voy a hacer para cerrar la manga. Así es que cuando lleguemos aquí vamos a unir este punto con la manga y luego cerrar cualquier hueco que queda ahí y ya esconder los hilos, y lo mismo vamos a hacer con la segunda manguita. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro ya las mangas terminadas y luego vengo y les muestro cómo vamos a agregar los botones. Terminé de cerrar las manguitas, miren, ahí está, así es como han quedado.
Lo mismo hice aquí con la segunda manguita. Ahora lo que vamos a hacer es les voy a enseñar cómo poner los botones. Miren, yo aquí ya los tengo listos. Voy a usar estos botones, son de 16 milímetros. Aquí he usado un trozo de lana de la misma que usé para tejer el suétercito y lo he pasado por los botones. Miren, ahí están, ya están listos. Ahora yo estoy haciendo este suétercito para niños. Los botones para niños van al lado derecho. Los botones para niñas van al lado izquierdo. Así es que aquí lo que voy a hacer es cerrar los ojales del lado derecho. Si lo están haciendo para niñas, ustedes van a cerrar los ojales del lado izquierdo. Así se van a asegurar de que los botones queden en la misma vuelta donde hicimos los ojales. Así es que aquí les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer para niños. Les repito, para niñas es lo contrario. Ustedes van a estar poniendo estos botones en el lado izquierdo. Aquí está el primer ojal. Yo lo que voy a hacer es, voy a pasar este lado de la lana aquí a esta aguja. Así, y me voy a ir aquí donde está el ojal. Miren, aquí a este lado, aquí está el hueco, a este lado voy a meter esta lana. Esto va a cerrar el ojal y va a quedar ahí el botón. Miren, y así nos vamos a asegurar de que los botones queden bien puestos en la vuelta que corresponde. Miren, aquí está el botón. Aquí tiene que haber un ojal. Ahí está. Así es como va a quedar. Ahora vamos a buscar el siguiente ojal aquí. Así no tenemos que adivinar en qué vuelta vamos a poner los botones. Buscando el ojal que hicimos a este lado y metiendo la aguja aquí a un lado de este hueco, miren ahí. Jalamos un lado de la lana que tiene el botón. Metemos la aguja al otro lado del hueco. Así. Y jalamos. Ahora vamos a hacer un nudo. Y luego lo que vamos a hacer al final es esconder esta lana aquí por esta parte, por el lado de adentro. Así voy a continuar hasta poner todos los botones, así es que continúen. Recuerden de que si es para niñas, aquí es donde van a poner los botones y este lado es donde van a estar los ojales. Yo lo estoy haciendo para niños, así es que lo estoy haciendo así de esta manera. Aquí están los ojales y aquí es donde estoy poniendo los botones. Continúen, terminemos de hacer esta parte. Luego vengo y les muestro ya el suétercito terminado con sus medidas. Terminé de agregar todos los botones y ya la chaquetita está terminada. Miren qué linda está. Ya les dije de que para niñas van a hacer lo contrario que hicimos aquí. A este lado, aquí en este delantero es donde van a amarrar los botones y aquí es donde van a estar los ojales. Así es que ahí está, esta chaquetita es para niños y niñas. Y bueno, ahora les voy a dar las medidas de la chaquetita ya terminada. Miren, desde arriba del cuello hasta el final de la manga está midiendo 25 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final del puño está midiendo 14.5 centímetros, que son más o menos 5.75 pulgadas. Ahora, el ancho aquí de la manga está midiendo aproximadamente 9.5 centímetros, que son más o menos 3.75 pulgadas. De largo, desde arriba del hombro hasta el final de la pretina, está midiendo 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Ahora, esta parte aquí, el canesú, está midiendo 10.5 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas.
Ahora, el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 21.5 centímetros, que son más o menos 8.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niños y niñas de aproximadamente 0 a 3 meses. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 6 a 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para la medida de 0 a 3 meses, yo usé un total de 130 gramos, que son más o menos 230 yardas de la lana que les mostré al inicio del video. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Ahora estén pendientes que en otro paso a paso les voy a enseñar cómo tejer el gorrito. Este gorrito lo hice para que haga conjunto, así es que es para 0 a 3 meses, pero fácilmente se puede tejer hasta más o menos 10 años. Asegúrense de ver el tutorial, ahí les voy a decir el número de puntos que necesitan montar para las diferentes medidas. Ahora ya hice la segunda versión, este es para el video en inglés. Este suétercito lo hice exactamente igual como les mostré el suétercito este es para 3 a 6 meses y la única diferencia está en el número de agujas que usé. Para tejer yo usé unas agujas de 5.5 milímetros y me salió esta talla de 3 a 6 meses. Así es que fácilmente pueden tejer ustedes su suétercito desde un bebito recién nacido hasta más o menos 6 a 12 meses. Ya saben que en la caja de información pueden encontrar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.